En aquellos días, mi nombre resonaba en las calles de Jericó, pero no precisamente en tono de elogio. Zaqueo, así me llamaban, el recaudador de impuestos, un hombre pequeño de estatura, pero grande en desdén. Mi oficio me había convertido en un paria, en el rechazo constante de aquellos a quienes les arrebataba lo poco que tenían. Las miradas de desprecio y las palabras murmuradas eran el precio que pagaba por mi posición. Caminaba entre la multitud, mi estatura baja como un recordatorio constante de mi pequeñez en la vida de los demás. Pero mi estatura no solo era física, se reflejaba en las decisiones que tomaba día tras día: robar a mi propio pueblo, defraudar a los necesitados, cargar sobre mis hombros la carga de ser un recaudador de impuestos en una sociedad que me veía como un traidor. Mis manos, manchadas por la avaricia, contaban monedas sin cesar. La codicia había oscurecido mi corazón y mi nombre estaba empañado por las sombras de la deshonestidad. No era un hombre al que invitarían a sus hogares, más bien era el tipo de persona del que se apartaban con desconfianza. Pero en lo más profundo de mi ser, algo inquietaba mi conciencia. ¿Había más en la vida que acumular riquezas a expensas de los demás? ¿Existía redención para un hombre como yo? Estas preguntas resonaban en mi interior mientras trepaba aquel sicómoro, buscando una visión que trascendiera mi estatura física y moral. Así era yo, Zaqueo, un recaudador de impuestos despreciado, sumido en las tinieblas de mis propias acciones. La vida me había enseñado a ser astuto y despiadado, pero aún así, algo en mi corazón anhelaba un cambio, aunque no sabía cómo ni de dónde vendría. Fue en ese estado de ánimo, entre sombras y murmullos, que la historia de Zaqueo comenzó a tomar un giro inesperado. Fue en uno de esos días comunes, cuando la noticia de que Jesús de Nazaret se dirigía hacia Jericó se esparció como fuego en la brisa. La curiosidad me invadió, y aunque mi estatura me impedía ver más allá de las cabezas de la multitud, algo dentro de mí gritaba que aquel hombre, Jesús, podría tener respuestas a mis preguntas internas. Decidí trepar al sicómoro, no solo para vencer la barrera de la multitud, sino también para esconderme entre las hojas, como si pudiera ocultar mi verdadero yo detrás de las ramas. Miré desde mi escondite improvisado mientras Jesús se acercaba, y entonces, en un momento que cambiaría mi vida para siempre, sus ojos encontraron los míos. «Zaqueo», dijo con voz que resonaba en lo más profundo de mi ser, «desciende pronto, porque hoy debo quedarme en tu casa». El impacto de esas palabras fue como un rayo que atravesó mi ser. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y por qué quería venir a mi casa, al hogar de un recaudador de impuestos? Las murmuraciones de la multitud no tardaron en comenzar. El maestro, el hombre que predicaba sobre amor y redención, iba a quedarse en casa de un pecador como yo. Pero Jesús no se dejó influenciar por el juicio de los demás. Su decisión estaba tomada, y con una mezcla de asombro y emoción descendí del árbol y lo conduje a mi humilde morada. La atmósfera en mi casa cambió en ese instante. La presencia de Jesús era como una luz que disipaba las sombras de mi pasado. Mientras compartíamos la cena, sus palabras resonaban en mi corazón. Hablaba de amor, de perdón, de una vida transformada. A medida que Jesús compartía sus enseñanzas, sus palabras se entrelazaban como delicadas hebras de luz en el tapiz de mi conciencia. En su discurso resonaba un llamado a la compasión, un eco de redención que me envolvía como un manto cálido en medio de mi frío interior. Cada relato, cada parábola, parecía ser una ventana hacia una verdad más elevada, una realidad que trascendía las limitaciones de mi pasado. El acto de arrepentimiento se convirtió en la pieza central de esta transformación. En el silencio de mi hogar, donde las sombras de mis errores danzaban en las paredes, me enfrenté a la necesidad de un cambio genuino. La promesa de compartir la mitad de mis bienes con los pobres y devolver 4 veces lo que había defraudado no era solo un gesto exterior, era un compromiso del alma, una ofrenda para reconciliar mi conciencia con los principios más nobles. Jesús transformó mi corazón. Las palabras de Jesús no solo me impulsaron a cambiar, sino que también desencadenaron
un proceso de purificación interna. La gracia divina, como un río vital, fluyó abundantemente sobre la aridez de mi existencia, proporcionando una nueva vida llena de esperanza y propósito. La redención, un regalo divino que trasciende el peso de las culpas, se convirtió en el puente que conectaba mi pasado con el futuro. El perdón, como un suave bálsamo, sanó las heridas de mi alma, liberándome de las cadenas que me ataban a la oscuridad. El amor, un fuego sagrado, ardió en mi corazón, impulsándome hacia un camino iluminado por la compasión y el servicio desinteresado. Así, la historia de Zaqueo dejó de ser un relato de un hombre perdido entre sombras. Se convirtió en un poema de esperanza, en una narrativa tejida con los hilos de la gracia divina. Jesús, el personaje central en esta epopeya, no solo entró en mi casa físicamente. Sus enseñanzas se filtraron en los rincones más oscuros de mi ser, iluminando cada rincón con la luz de la redención. La mesa que compartimos se convirtió en un altar de cambio, y la nueva vida que surgía no era solo una página más en el libro de mi existencia. Era un capítulo repleto de significado, un testimonio de cómo un encuentro transformador puede tejer un nuevo destino. La historia de Zaqueo, antes manchada por la avaricia, se tornó en un canto de gracia, una melodía que resonaba en la sinfonía de la redención universal. Al reflexionar sobre mi historia, siento el peso de la transformación que tuvo lugar en el encuentro con aquel que llamamos maestro. Había sido un recaudador de impuestos, un hombre de baja estatura cuyos actos oscurecían la luz que podía emanar de mi ser. La codicia, la deshonestidad y la soledad eran las cadenas que llevaba a cuestas, como una carga que se volvía más pesada con cada moneda acumulada. Pero un día algo cambió. La noticia de Jesús llegó como una brisa fresca a mi vida marcada por la opresión y el desprecio. Subir al sicómoro fue más que una búsqueda de altura física, fue el primer paso hacia la visión de una nueva perspectiva. Jesús, con ojos que penetraban más allá de mi estatura y de mis errores, me llamó por mi nombre. Aquel encuentro no fue solo un hecho casual, sino el comienzo de una transformación profunda. En la intimidad de mi hogar, enfrenté la necesidad de un cambio genuino. Mis palabras de arrepentimiento, la promesa de dar a los pobres y restituir lo que había defraudado, no fueron solo compromisos externos, fueron el eco de un alma sedienta de redención. El crisol del arrepentimiento purificó las impurezas de mi ser, como si cada palabra de Jesús fuera una llave que abría las puertas de mi corazón. La gracia, ese regalo inmerecido que se derramó sobre mí, no fue solo una metáfora. Fue como un río de vida que fluía por los terrenos secos de mi existencia, llevando consigo una frescura restauradora. El perdón, la redención y el amor de Jesús actuaron como un bálsamo que sanó las heridas de mi alma y liberó mi espíritu de las cadenas que me ataban al pasado. Ahora, al mirar atrás, veo que la historia de Zaqueo no se detuvo en el árbol o en la cena. Fue el inicio de una nueva vida, una odisea de servicio y compasión. Jesús no solo entró en mi casa físicamente, entró en mi vida, transformándola desde adentro. Mi historia, antes manchada por la avaricia, se convirtió en un testimonio de la gracia y misericordia de aquel que vio más allá de mis errores y vino a buscarme en lo más profundo de mi necesidad.